mirando la foto sepia de hace 25 años, lo que veo es una gran diferencia, una gran capitalización que hemos hecho en lo que es el cambio cultural, la conformación de una comunidad que para mí es el gran capital que tiene el CIU. Integraba el primer comité de desarrollo que CIU comenzó a conformar, donde íbamos 7 universidades del país. Llevábamos cada uno en representación de su universidad las necesidades, lo que veíamos que era necesario, que tenga un sistema académico para resolver las necesidades de nuestra universidad, y entre todos le íbamos dando forma a un proyecto que nos sirva para todos. El tema de que haga una cooperación es lo que lo ha hecho para mí perdurar en el tiempo. La ventaja de usar los sistemas del CIU tiene que ver con que hay una comunidad que lo respalda y que uno puede usar la experiencia de otras universidades. Realmente estábamos todos involucrados y lo hacíamos con mucha responsabilidad. Esto nos llevó a tener el sistema que tenemos hoy, ¿no? Un sistema seguro, robusto, que nos da fiabilidad con los datos que tenemos. Hoy es impensado no tener guaraní. ¿Qué sería de la gestión académica si no lo tuviéramos, ¿no? Partimos de la hoja en blanco, partimos de la herramienta Power Builder instalada y empezar de ahí, de cero, a escribir el código. Construimos algo ahí desde cero, con el desafío enorme de mucha gente que se sumaba con la desconfianza de decir, ¿esto funcionará? ¿Será cierto que se puede hacer un único sistema para 600 facultades? Arrancamos con Eugenio. Básicamente, el análisis muchas veces no teníamos lugar en el CIU, en nuestra oficinita, así que por ahí eran los pasillos del ministerio o en algún café a la vuelta, lo que mandaban las universidades por fax en aquel momento, el análisis, y ahí arrancamos. El gran impacto de la implementación de guaraní fue para los alumnos. Podían realizar todas sus inscripciones y pedir certificados a través de Internet. Fue maravilloso ver cómo estos alumnos lograban inscribirse desde sus lugares de origen o de cualquier parte del mundo. Jamás se hubiese ocurrido que guaraní iba a tener la envergadura que hoy tiene, ¿no? Somos gente que estaba convencida de esto, ¿no? Y este convencimiento, detrás hay valores. O sea, esto no fue un trabajo solo técnico. Cuando nosotros creíamos que podíamos hacer una solución para una comunidad, no una solución parcial para alguien, sino para toda una comunidad, estábamos haciendo un planteo, digamos, desde el punto de vista de valores. Y esto no fue magia. Yo recuerdo una vez estaba en un pueblo con la frontera con Brasil, de paseo, y escuché en el bar de la estación de servicio 2 chicos que hablaban sobre el CIU guaraní. Antes tenían que, para conectarse a internet, tenían que cruzar a Brasil. Yo cuando escuché eso dije, misión cumplida. Cuando me tocó la coordinación del guaraní, tuvimos todo el desafío del nuevo Guaraní 3, ¿no? Y en ese momento era una cuestión bastante disruptiva porque teníamos que pensar un nuevo sistema, por un lado por una cuestión de cambio tecnológico. Una de las cuestiones más importantes era el cambio conceptual del sistema. El año 2013 y mediados de 2016 hubo aproximadamente 25 implementaciones de Guaraní 3. Desde el CIU no solamente teníamos un sistema nuevo que ofrecer, sino acompañarlos. Desde el punto de vista técnico se hizo migradores de Guaraní 2 a Guaraní 3. Eso obviamente a la universidad le sirvió mucho. La facultad tenía un sistema que había desarrollado unos 12 años antes. El tema es que, bueno, después de 12 años ya estaba obsoleto. Entonces a nosotros no nos servía pasar por Guaraní 2. Y bueno, lo que nosotros decidimos, de alguna manera, jugarnos,
fue apostar recursos a ayudar, digamos, a confluir con el CIU en la primera implementación del Guaraní 3. De los grandes desafíos que nos tocó encarar también fue empezar a hacer que Guaraní fuese la punta de lanza para la transformación digital en los espacios académicos. Iniciamos tímidamente con los requisitos de ingreso, con la digitalización de esos requisitos, que el alumno pudiese subir cuando se preinscribía su documento, su foto, pero era un proceso que iba muy lento. Sin embargo, un par de años después vino la pandemia y todo eso prácticamente se transformó en una necesidad urgente. Y es impresionante ver cómo un sistema que ya hoy es un estándar del sistema universitario argentino, permite a las universidades, permite al Estado, permite a la sociedad aplicar políticas públicas rápidamente y evaluar el impacto que esas políticas públicas tienen. Probablemente el desafío más grande que tengamos actualmente tiene que ver con el proceso de digitalización, con acompañar a las instituciones estos nuevos procesos. Y para nosotros son un desafío porque ya dejamos de pensar en que somos un equipo de personas que estamos trabajando en un módulo estanco como es CIU Guaraní. Ya estamos trabajando en procesos que son mucho más amplios, que involucran otras tecnologías. Conocer la historia sirve para entender el presente y para, digamos, programar el futuro. Haber podido llevar este proyecto haciendo convivir a todas las universidades es un valor gigante que tiene el CIU. Sentir que uno escribía historia. Fue desarrollado en forma comunitaria, aunando todos los esfuerzos del sistema universitario. Yo creo que ninguno de nosotros tenía conciencia de lo que fue después el proyecto Guaraní, ¿no? Yo entré a trabajar acá en el 97, a los 3 meses me casé, tengo 3 hijos y tengo Guaraní, que es un cuarto, digamos. Bueno, Guaraní ha sido parte de mi vida. Y agradecimiento fundamental a la gente de las universidades, a los usuarios que pusieron su tiempo, su saber. Y si me tocara pedir un deseo por estos 25 años de Guaraní en este cumpleaños, creo que el deseo sería que el sistema universitario en particular, pero sobre todo la sociedad y el Estado argentino, tenga la capacidad de ver la importancia y el valor que estos proyectos tienen y que generan. Y esperamos que a futuro siga creciendo y siga siendo la herramienta de apoyo de todo el proceso de transformación digital de la universidad. El Guaraní no es el CIU, sino el Guaraní somos todos. Felices 25 años para el Guaraní.